final vas a tener torticol. Hola. Seguir con la segunda término de ciclos. Un poquito la idea central de esto es que conozcamos un poco lo que está haciendo las distintas personas del departamento y en particular también que los estudiantes de la carrera, el doctorado, los congresistas, todo ello, también conozcan un poquito qué es lo que hacen los distintos profesores del departamento, gente que se interesa en el desarrollo. Así que en esta segunda vez le quiero agradecer a Aris por su buena disposición. Aris Danilidis, profesor del departamento, la última incorporación del departamento, ya hasta ahora en marzo. En marzo, sí, vine aquí, pero oficialmente todavía no. Por lo menos saliste sano. Sí, así, me han dado el certificado de salud, apto. Para el cargo. Sí, estaba un poco estresado con eso. Bueno, Ari nos va a hablar sobre el tema de gradient orbit of smooth function with isolated singular values. Sí, quisiera decir que, bueno, voy a hablar en castellano, pero toda la presentación está en inglés. Creo que, bueno, espero que no haya ninguna confusión con la terminología. Creo que de todas formas es mejor tener la terminología en inglés. Bueno, entonces, de mi parte quisiera agradecer a Jaime Ortega por esta invitación a este coloquio. Es una idea excelente, me explico una idea del departamento de Server Martínez y que todos están de acuerdo, ¿no? Y me parece estupendo. Entonces voy a hablar de uno de mis temas de investigación, un recién tema de investigación, y voy a hacer una exposición bastante introductoria. Empezaré con, como el título indica, con sistemas dinámicos de tipo gradiente, y a partir de esto intentaré desarrollar algunos aspectos que hacen interacción con otros campos. Este es el campo de sistemas dinámicos. Mi campo inicial es optimización y análisis no diferenciable, y de esto no voy a hablar hoy. Pero voy igual a hacer en algunos casos unos comentarios. Entonces empezamos por poner un marco para esta charla. Voy a considerar una función f, inicialmente voy a suponer que es suave, con esto quiero decir que es como mínimo diferenciable con derivada Lipschitz y coerciva o propia, según los geómetras, que significa que los subniveles de la función son conjuntos compactos. Y voy a considerar el sistema dinámico de tipo gradiente, que es este, o sea, buscar soluciones órbitas que satisfacen a cada punto t, curvas que satisfacen que la derivada es menos el gradiente. O sea, es una curva que se mueve en dirección opuesta a la dirección del gradiente, entonces va donde decrece la función. Entonces se acerca, toma valores, esta es la órbita roja, y los valores de la función van bajando, ¿vale? Y empieza con una condición inicial, x0, y voy a dedicar los primeros 15-20 minutos de mi charla sobre el comportamiento asintótico de esta curva roja. Entonces, aquí los hipótesis que estoy haciendo son para simplificar un poco la exposición. En particular se ve que toda esta curva entra en un subnivel de la función y como va bajando en valores va a quedar en un conjunto compacto por la hipótesis inicial, por lo tanto va a tener puntos de acumulación. Entonces, la función f, el gradiente de la función define un campo lipschitziano, estamos hablando de soluciones de una ecuación diferencial, hay existencia y unicidad. Unicidad por la hipótesis que el campo es, la derivada es Lipschitz. Entonces, una consecuencia de esto es que las trayectorias se definen en todo hasta infinito, ¿vale? Porque no pueden parar antes, porque están acotadas, y además no pueden encontrar ninguna singularidad en tiempo finito. Esto es una consecuencia de la unicidad. Es decir, si en tiempo finito se encuentra una singularidad, considerando el sistema inverso, es decir, x punto igual gradiente de f, tendríamos dos soluciones, la estacionaria y la solución inicial.
Entonces, unas características de sistemas de tipo gradiente es que si S es las singularidades del campo, es decir, los puntos críticos de la función f, y omega es los omega límites, este conjunto es el omega límites de la trayectoria. El conjunto de omega límites está contenido en el conjunto de puntos críticos del campo. Esto es una particularidad de los sistemas de tipo gradiente, no es cierto en todos los sistemas dinámicos. Bueno, entonces, me voy a poner un poco atrás porque va a tener torticolli. Ok. Entonces, la función f es una función Lyapunov, y en el sentido que dije antes, que los valores de la función, que se define aquí, r de t es f de x de t, para cada t es el valor de la función en x de t, es una función decreciente, y aquí es la demostración formal, regla de la cadena, me da aquí el gradiente, menos norma gradiente cuadrado, es siempre negativo, y nunca cero, para t finito. Por lo tanto, se puede definir un difeomorfismo entre 0 más infinito, que es el tiempo, o los valores de la función. Entonces, este dibujo es puramente indicativo. Aquí es R, la recta real, y los valores de la función a lo largo de la trayectoria. Y para cada valor, aquí esto representa el nivel de la función. No es una representación topológica, ¿okay? Porque, bueno, puede ser de otra forma el nivel, ¿no? Es solo para esquemático. Lo que pasa es que la trayectoria entra de forma perpendicular, es decir, aquí entra de forma perpendicular, el gradiente nunca es cero, entonces localmente ve una subvariedad diferencial. ¿Okay? Se acerca, cuando t va al infinito, a un valor crítico, porque hicimos la hipótesis que la función está acotada inferiormente. Entonces, esta trayectoria, los valores convergen a un valor crítico, pero la trayectoria, la pregunta es si va a converger o no, a un punto crítico, o no. ¿De acuerdo? El dibujo aquí indica que sí, pero en realidad el dibujo da una falsa impresión, porque las órbitas, incluso en el caso que la función f es c infinita, es conocido un ejemplo de Palliset de Mello. Pongo aquí una función en coordenadas polares, ¿vale? Y esta función hace que exista una órbita de gradiente que está dando vueltas acercándose al conjunto crítico, que es el conjunto rojo. Aquí la trayectoria entra de forma perpendicular a los niveles siempre, pero los niveles, como hay una oscilación muy fuerte de la función aquí, los niveles están también, tienen una forma poco habitual, o sea, van girando también, o sea, se comportan igual que la trayectoria, o sea, la trayectoria está dando vueltas porque los conjuntos de nivel también hacen esto, ¿no? Entonces, en este caso la trayectoria tiene longitud finita y no converge, se acerca al conjunto crítico, pero no va a aterrizar nunca al conjunto rojo. Y es un caso de una función c infinita, o sea, ¿qué mejor puede alguien pedir de esto, ¿no? En realidad el problema no es el tipo de diferenciabilidad sobre la función, sino las oscilaciones que están creando por este término aquí. Que ya veremos luego que si introducimos una manera formal de evitar eso, tendríamos a la vez convergencia longitud finita de la trayectoria. Entonces, para intentar introducirlos en este problema, voy a hacer una cosa que también se permite en este tipo de sistemas gradientes, es cambiar la parametrización por la parametrización de nivel. Es decir, esta curva, al lugar de verla parametrizada por el tiempo, la puedo parametrizar por el valor de la función al punto. O sea, en este punto es la curva x de t, 1, pero también la puedo identificar mediante el valor R1, que es f de x de t, 1. ¿Por qué? Porque hay un difeomorfismo, como dije, entre el tiempo y los valores de la función. Entonces, está introducido ahí, esta función define
este difeomorfismo, la derivada es esta, nunca es cero, y definimos la curva u de R como x de t de R, ¿okay? Es el mismo punto x de t, lo veo como u de R. La nueva curva satisface esta ecuación. O sea, las dos curvas tienen la misma imagen, pero ahora la parametrización es distinta. R es el valor de la función. Y tomo valores de R0 bajando hasta el valor crítico R infinito. O sea, un conjunto, un intervalo de la recta real. Entonces, las dos preguntas iniciales que me van a interesar en la primera parte de la exposición serían, primero, si podemos garantizar que en qué caso la trayectoria va a tener un límite y en qué caso la longitud de la trayectoria es finita. Si la parte 2 es cierta, en particular la curva tiene que converger, evidentemente. Bueno, entonces la segunda pregunta es equivalente a decir que la norma de la derivada de x pertenece en L1 de L más infinito, o, si cambio la parametrización, que la norma de U, la derivada de U de R, pertenece al N1 de R0. Voy a repetir que la imagen es la misma curva, por lo tanto la longitud es la misma, solo cambia la manera como voy a parametrizar eso. Voy a hacer una observación que siempre esto pertenece en L2, porque la norma cuadrado de x punto es la norma de gradiente en realidad en cuadrado, es decir, es la derivada de R punto, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? El sistema cumple que x punto es menos gradiente de f de x, por lo tanto, que la pertenencia en L2 es automática, pero la pertenencia en L1 es la pregunta. Entonces vamos a ver ahora cómo esto se puede desglosar. La longitud de la curva gamma es ahora la imagen de la curva, es esta integral o bien esta, y ahora si voy a sustituir con la expresión aquí, o sea, pongo norma arriba, se simplifica una norma, voy a tener esta integral. Entonces, la curva va a tener longitud finita si esto es integrable. Observamos que hay un denominador, que la norma de gradiente se acerca a un punto crítico, por lo tanto esto va a cero, por lo tanto la función no está en el infinito, pero puede estar en L1. En realidad necesitamos garantizar que esta integral es finita, y una manera de hacerlo es mediante la llamada desingularización. Es decir, esto va a ser finito si podemos garantizar que existe una función psi definida a un intervalo que empieza con el valor crítico R infinito, que va un poco más allá, R infinito más delta, que vale en R infinito el límite cuando R va al infinito es 0, y esta función es de clase C1 y la derivada es siempre positiva, o sea, una función creciente, y de tal forma que cuando hago la composición con f, tengo todos los gradientes mayores que 1, para los x que están en este intervalo. Para explicar mejor lo que significa esto, en dimensión 1 he considerado aquí una función x cuadrado, que, bueno, la derivada es 0 en 0, y el valor 0 es el único valor crítico que tengo. Lo que vemos es que las derivadas de f van bajando, o sea, van acercando a 0. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es encontrar esta función, psi de r, que es raíz de r, que va así, que es una función de este tipo, es decir, creciente, así, que se acerca a 0, y que cuando hago la composición de psi con f, aquí da la identidad, en particular cumple esta cosa, las derivadas de esto son mayores que 1. Vale, ahora lo que pasa es que la función psi, siendo una función estrictamente creciente,
la única cosa que hace en realidad es cambiar, a ver, si miro el portreto de fase de la función f, o sea, estos son los subconjuntos de f, o sea, esto sería f igual a R1, f igual a R2, etc. Si hago la composición con una función psi que es estrictamente creciente, la única cosa que hago con la función es cambiar el valor aquí. Es decir, los niveles van a ser topológicamente los mismos conjuntos. Ok. Entonces, lo que veo aquí de la función f o de la función compuesta con psi, si psi es estrictamente creciente, si miro solo los niveles de la función no veo ninguna diferencia. Ok. Y si ahora me interesan trayectorias de gradiente, las trayectorias de gradiente no dependen, la curva esta no va a depender de la longitud de cada gradiente, solo de la dirección del hecho que no es cero. Por lo tanto, este sistema dinámico de gradiente y este tienen las mismas soluciones, las mismas curvas. Lo que pasa es que la función, si existe esta función, desingulariza la singularidad R infinito y nos permite directamente, por regla de la cadena, decir que la derivada de psi en el punto f de x por la norma de la derivada de f en x es mayor o igual a 1, es decir, en realidad esto. Es decir, que la derivada de psi en R es mayor o igual a 1 partido por la norma de gradiente de f de x para cada x tal que f de x igual a R. Y esto es exactamente lo que se necesita ahí. Si esta información la vuelvo a poner aquí arriba, voy a tener, perdón, no lo he escrito, voy a tener aquí arriba que la longitud va a ser menor o igual esto más la integral a evidentemente este término no va a dar ningún problema porque aquí el gradiente está lejos de cero, estamos a partir del nivel crítico más delta, entonces esto es finito y esto, recordamos que la parametrización de la curva esta es el valor de la función, por lo tanto esto en realidad es R. F de u de R es R, por lo tanto tengo la integral de la primitiva y esto garantiza directamente que la longitud es finita. Ok. Bueno, he dado otro ejemplo en dimensión superior, por ejemplo esta función, la norma en cuadrado, tiene como función regularizante esta. Es el mismo ejemplo que aquí por simetría. ¿De acuerdo? Pero la existencia de una función desingularizante, evidentemente, no es algo trivial, falla incluso si la función es c infinita. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene como conclusión que la longitud de las trayectorias es finita, y por c infinita tenemos contraejemplo. Bueno, entonces esta propiedad la voy a llamar KL, me equivoco cada vez. Le voy a llamar KL, que es la abreviación para Kurdika-Lojaszewicz. KL de R infinito, de punto crítico R infinito, es la propiedad de la existencia de una función psi desingularizante y permite decir que todas las órbitas que aterrizan al valor crítico R infinito tienen longitud finita. Bueno, los casos que se permite demostrar la existencia de una función psi desingularizante conocidos son, primero, de entrada, el caso de una función analítica real. Esto era el resultado de Lojaszewicz en el año 63.
un resultado clásico en la geometría semialgebraica y subanalítica, que utiliza técnicas de dicha geometría y, en particular, una herramienta bastante conocida en el mundo de analistas, sobre todo los que hacen EDPs, que es la desigualdad de Lojašević, el lema de Lojašević, que dice esto, que dice que si f es una función analítica y x infinito es un punto singular, en el sentido de que el gradiente de f de x infinito es 0, entonces la norma de gradiente de f en x es, para x cerca de x infinito, es mayor o igual a c, la diferencia entre f de x0 y f de x infinito elevada a una potencia teta, que es aquí la llave, que esta teta es menor que 1, no lo he escrito ahí. Esta teta es menor que 1. ¿Esto qué significa? A ver, en una función f de clase C1 en general, cuando x se acerca a x infinito, esto va a 0. Y esto también va a 0 porque se acerca al valor que es 0. O sea, las dos cantidades van a 0. Pero aquí se trata de comparar la velocidad donde va a 0. Es decir, esto controla esta tasa que va a 0, incluso si la puedo elevar a una potencia menor que 1, es decir, hacerlo un poco más grande. Y exactamente este coeficiente teta, que es menor que 1, permite asegurar que existe una función desingularizante. Para una función c infinita en general, esto no es cierto. Bueno, y Kurdika hace como 15 años mostró que en realidad la existencia de una función psi desingularizante es cierta para una clase de funciones mucho más amplia, que se llaman funciones O-minimales, en realidad funciones definibles en una estructura O-minimal. Y la conclusión en ambos casos es que las trayectorias del sistema de gradiente tienen longitud finita. Bueno, aquí aparecen unas parábolas un poco exóticas, como la parábola subanalítica quizás, y la parábola O-minimal. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Voy a hacer un pequeño repaso de estas nociones que vienen de la geometría O-minimal. Es decir, las funciones semialgebraicas, globalmente subanalíticas, el caso de Gabrielov de las estructuras log-exp, y las funciones O-minimales, que es el caso que contiene todo eso como caso particular. Esto se ha utilizado inicialmente para los geómetras, pero luego se han encontrado aplicaciones en el mundo de análisis. En la teoría asintótica de sistemas parabólicos es la tesis de Jean Duby con Arro en París, y luego recién ha entrado esto en el mundo de análisis variacional no diferenciable, lo que se llama aquí análisis variacional estructurada o optimización moderada. La idea es sencilla. Empezamos con definir un conjunto algebraico como el cero de un polinomio real. Por lo tanto, un conjunto semialgebraico sería un conjunto que sería unión finita de conjuntos que se definen mediante polinomios y desigualdades. Algebraico sería el cero de un polinomio, semialgebraico sería los conjuntos de Cx tal que un cierto polinomio es inferior a 0 y otro es 0 y otro es superior a 0. O uniones de este tipo de conjuntos. Entonces, una función se llama semialgebraica si el grafo es un conjunto semialgebraico. Es una definición bastante sencilla, pero el hecho de suponer que el grafo de una función es semialgebraico induce una cierta estabilidad en todo lo en todos las operaciones habituales que se pueden hacer, y esto es una consecuencia del principio de Tarski-Seinberg, estabilidad por proyecciones, o, según el lenguaje equivalente de lógica, eliminación de cuantificadores. Voy a explicar lo que es esto, solo voy a decir que en particular cada función semialgebraica o más general o minimal
admite una estratificación, es decir, el grafo de esta función se ve como unión finita de variedades de Nash, es decir, de variedades C infinitas algebraicas. Y además esta estratificación, los estratos, es decir, estas variedades, se unen de manera muy regular. No hay ninguna hipótesis que la función inicial es continua o diferenciable o nada. Por lo tanto, decir que es unión de variedades nos permite tratar, por ejemplo, típicamente una función estratificable es una función así, no es diferenciable, pero la no diferenciabilidad está localizada en variedades de dimensión infinita, de dimensión inferior. Por lo tanto, la buena estructura que aparece en esta, la encontramos, da lugar a varias aplicaciones en varios dominios. Bueno, vamos a ver un poco ahora cómo reconocer esto y qué significa exactamente este principio. Bueno, empezamos con la definición de nuevo de un conjunto semialgebraico. Pongo básico porque no considero uniones de esto, considero esto como base, ¿vale? Son los conjuntos de X tal que un cierto polinomio es cero y otros polinomios finitos son positivos. Es el caso general de un conjunto semialgebraico básico. Un conjunto semialgebraico sería unión finita de esto. Es obvio de la definición que el complemento de un conjunto semialgebraico es semialgebraico y la intersección también. Y la unión es por definición, o sea, es unión de básicos sería un conjunto semialgebraico general. Ahora, lo que se puede ver es que esta escritura en realidad es una escritura de lógica de primer orden, de cero orden, es decir, no hay cantificadores. No hay ni cantificador para cada ni existencial. La importancia en esta teoría es el principio de eliminación de cantificadores. Incluso si lo fuera, incluso si aquí escribo un conjunto con cantificadores, existe una forma de eliminar los cantificadores y obtener un conjunto de cero orden en lógica. Esto, en realidad, es la estabilidad por proyección. La proyección de un conjunto semialgebraico es semialgebraico. ¿Por qué? Porque si hago aquí un conjunto A y lo proyecto aquí, a un conjunto B, que es la proyección de A, este conjunto B se puede escribir como el conjunto de X, tal que existe un X, Y en A, o sea, y entonces, si sé que este conjunto A es un conjunto semialgebraico, por lo tanto, se puede escribir en este lenguaje de cero orden, mediante polinomios, aquí voy a tener un cantificador, y el principio de eliminación de cantificadores me permite eliminarlo. Por lo tanto, obtener que esto se escribe de otra forma, sin cantificador, por lo tanto va a ser semialgebraico. Entonces, esta cosa, en realidad, en lenguaje de lógica dice esto, ¿no? Que fórmulas de primer orden, es decir, bueno, no tengo derecho a poner cantificador sobre subconjuntos, solo sobre variables de base. Definen directamente un conjunto semialgebraico, es decir, tienen una reformulación en cero orden. Ejemplo, a ver, este conjunto aquí es conjunto de A, B, C en R3, tal que para cada X, AX cuadrado más BX más C, positivo. Un polinomio, binomio aquí, positivo. Es un ejemplo típico de un lenguaje de primer orden, ¿vale? Que no hay nada más, hay solo un polinomio, pero hay este cantificador. Entonces aquí se ve que esto lo puedo escribir de forma equivalente como unión de dos conjuntos semialgebraicos básicos de cero orden, no hay cantificador. Esto que digo aquí se puede demostrar de forma formal, ¿no? Y me da lugar a este principio de eliminación de cantificadores, o de forma equivalente de estabilidad de conjuntos semialgebraicos por proyección, y tiene como consecuencia que la clausura de un conjunto semialgebraico es semialgebraico, el interior también,
porque todo esto se escribe de fórmulas de primer orden, y mucho más. Por ejemplo, la derivada de una función derivable, o el subdiferencial, si no lo es, los conjuntos de nivel, los conjuntos de puntos críticos, todos estos son semialgebraicos si la función inicial lo es. Es una estabilidad muy importante que permite controlar las patologías. A ver, se puede ver de otra manera. Si estoy en un espacio topológico, en Rn, tomo las bolas abiertas, ¿no? Y empiezo a considerar uniones numerables de bolas abiertas y luego intersecciones y tomar complementos de todo, voy a encontrar los conjuntos de Borel, todas las funciones medibles y todo, voy a encontrar todas las patologías. Si solo permito uniones e intersecciones finitas, la cosa queda controlada. Es la idea aquí detrás. Entonces, la idea de O-minimalidad significa que cualquier estructura que considera, si está en R, se trivializa en unión finita de intervalos. Cada conjunto semialgebraico en R, igual que cada conjunto subanalítico o minimal, en R sería una unión finita de intervalos o puntos, que es caso trivial de intervalos. Bueno, entonces, ejemplos de funciones semialgebraicas, esta aquí. Bueno, he mencionado un resultado de análisis no diferencial que aquí no voy a tener tiempo de explicar, pero nos dice que esta función, que es semialgebraica, en particular es semilisa. Si permito una estructura más amplia, las funciones subanalíticas, esta sería una función subanalítica, esta sería una función log-exp o minimal, o sea, son funciones bastante complicadas, en realidad. Y estas funciones tienen esta estabilidad. En particular, lo que dije, existen desingularizaciones de las singularidades. Aquí tomo un ejemplo de aplicación en análisis no diferenciable, que dije que iba a hacer unos comentarios. Tenemos muchas patologías, pero si suponemos que las funciones pertenecen a una clase O minimal, entonces tenemos buenas propiedades. Por ejemplo, en el caso diferenciable, los puntos críticos de una función analítica son localmente finitos. En el caso no diferenciable, los puntos críticos, mediante un subdiferencial, que en principio son muchos, también son localmente finitos. Un teorema de versión Morse-Sar. Bueno, entonces después de este paréntesis, regresamos en donde estábamos antes. Es decir, voy a olvidar ahora todo esto de funciones O minimales, semialgebraicas y todo, y voy a volver en funciones, en principio C2 o C infinitos, me voy a interesar en cuándo podemos desingularizar un valor. Si supongo que la función es semialgebraica o minimal, esto es inmediato. Si no lo supongo, ¿en qué equivale la existencia de una función que hace lo que digo aquí? Que hace esto en dimensión más que 1, ¿no? Bueno, una condición necesaria es que este valor tiene que ser aislado. ¿Por qué? Porque si no es aislado el valor crítico, es decir, hay valores críticos aquí que se acercan y hay x con f de x igual al valor crítico gradiente 0, es imposible escribir es imposible hacer esto, porque esto significa en particular que la derivada en R, que es f de x, sería mayor que 1 por la norma, y esto no puede ser 0. Por lo tanto, una condición necesaria sería que el valor crítico sería aislado. A ver, y hay una equivalencia en el lenguaje de sistemas dinámicos. Y la equivalencia es la siguiente. Si este punto aquí tiene un valor crítico, es decir, el gradiente aquí es 0, decir que se puede desingularizar esta singularidad equivale en una cosa un poco más fuerte que la acotación de la longitud de los gradientes, que es los gradientes, las órbitas por trozos. Voy a explicar lo que es esto. Aquí, si hago el sistema tomo una órbita de gradiente, esta
entra de forma perpendicular a cada nivel y se acerca a un punto crítico. Si puedo desingularizar este punto, esta longitud va a ser finita. Si quiero caracterizar el hecho de que puedo desingularizar este punto, no es suficiente suponer que para cada órbita la longitud es finita. Necesito un poco más. Y este poco más es poder aquí separar la órbita y hacerla saltar de vez en cuando. O sea, entra a este nivel y aquí cambio el punto de referencia, pongo aquí otro punto y continúo desde aquí la trayectoria. Y aquí, cambio aquí y permito un número numerable de cambios. O sea, puedo cambiar no un número finito, sino numerable. Infinito numerable. A ver, es decir, empiezo por aquí, la órbita, no voy todo recto, aquí voy a cambiar la condición para captar el peor caso. Y luego aquí también. Y si supongo ahora que la suma de estas longitudes es finita, para cada trayectoria por trozos, esto equivale a la posibilidad de singularizar el punto singular. Bueno, hemos visto funciones analíticas son minimales, es cierto. La pregunta es si esto lo puedo hacer si la función f es convexa. Si la función inicial es convexa, vamos a suponer convexa con un único punto crítico y que sube así, ¿no? Bueno, parece lógico poder desingularizar, es decir, si esta es una función convexa y estos son los niveles de la función, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, aquí el grafo de la función que va subiendo y equivale 0, ¿vale? Necesitamos mostrar que existe una composición con la función inicial que corrige todos los gradientes que son pequeños. Sí. Este resultado en el artículo lo tenemos en un espacio de Hilbert. Lo que pasa es que además lo tenemos en el caso no diferenciable. Lo que pasa es que entra de una forma técnica para definir el sistema gradiente y todo. Pero sí, es cierto en general. Problemas parabólicos no lineales. ¿Cómo? Problemas parabólicos semilineales, por ejemplo. O sea, sí. Voy a hacer unos comentarios, sí. Sobre este tema, sí. Alain Aron y Jean Duby, para aplicar Lojašević en ecuaciones parabólicas en dimensión infinita, en realidad, de una cierta manera, bueno, los resultados de la geometría subanalítica son resultados de dimensión finita. ¿De acuerdo? Entonces, de una cierta manera, se llevan en dimensión finita. O sea, dicen algo... hay una parte finita y una parte controlada, ¿de acuerdo? Y aquí, en este resultado es cierto en dimensión infinita, pero este resultado per se no se puede aplicar directamente, porque, ¿qué dice? Que dice que puedo desingularizar si puedo garantizar que todas las órbitas por trozos tienen longitud finita, pero así no se puede aplicar directamente. Y si queremos una cosa aplicable en dimensión infinita, todavía... de una manera u otra habrá una hipótesis que lo lleva a dimensión finita. O un operador de... ¿cómo se llama? Me salta la palabra ahora. No sé, es un operador lineal que la imagen es compacta, no sé, una cosa así. Sí, ok. Entonces estoy en este caso, ¿no? Quiero mirar qué pasa en las funciones convexas. Las funciones convexas, lo que pasa es que hay un resultado conocido de Brésis que dice que si f es una función convexa, es si el conjunto de los mínimos globales, bueno, tiene interior no vacío, entonces todas las curvas de gradiente tienen longitud finita. Es fácil demostrar, la demostración es 3-4 líneas, y da además una acotación sobre esta trayectoria. Aquí, es decir, si este conjunto aquí es donde f vale el mínimo, o sea, en todo el conjunto, o sea, tiene interior no vacío, entonces las longitudes se pueden controlar fácilmente del sistema gradiente.
De acuerdo. Entonces, hemos visto que la desingularización equivale a esto, a decir que hay acotación de las longitudes de las trayectorias por trozos. Esto evidentemente implica la acotación de las trayectorias sin trozos, ¿de acuerdo? Pero esto no es equivalente. Y no es equivalente porque hay un ejemplo de una función convexa de clase C2, así, o sea, no así, pero bueno, con niveles convexos también, evidentemente, que cumple esta condición. Por lo tanto, todas las trayectorias tienen longitud finita, pero que exista una trayectoria con trozos con longitud infinita. Este resultado. Y para dar una idea de cómo se puede construir ese resultado, hice este dibujo. Empezamos a poner primero los niveles de la función, o sea, construir una familia. ¿La idea cuál es? La idea es construir primero una familia de conjuntos. O sea, voy a hacer un dibujo más... voy a hacer aquí, construir primero conjuntos así, convexos, uno dentro de otro, de tal forma que en la frontera del primero existe un punto, así, como hago aquí la distancia a este conjunto, tomo aquí un punto, hago esta distancia, un punto, hago esta, existen aquí puntos, x1, x2, x3, tal que este segmento más este, en total la suma de las longitudes es infinita. Si alcanzo a hacer eso, tomo cualquier sistema de gradiente que empieza por aquí, el sistema de gradiente en un momento dado va a entrar aquí. Bueno, va a entrar así, por ejemplo. Esta longitud va a ser superior a esta. Y esta superior a esta. Por lo tanto, habré mostrado que existe una trayectoria por trozos de longitud infinita si alcanzo a construir una familia de conjuntos convexos con esta propiedad. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? La idea es esta. Empezar aquí con la circunferencia y dentro de la circunferencia considerar un polígono con K vértices. Este polígono de K vértices, bueno, es la etapa K. La etapa K más 1 sería un polígono de K más 1 vértices al interior de este. Vale, entonces, ¿cuál es la idea? En la etapa K, este polígono, separarlo, dar lugar a K conjuntos de nivel. El primer conjunto de nivel sería el conjunto CK1, que es el conjunto rojo, que va así y luego sigue la circunferencia. El conjunto CK2 sería como el CK1 así, y luego comer esta parte hasta aquí, y luego seguir la circunferencia. El CK3 come 3 partes y hace esto. Así que el CKK sería exactamente el polígono. Ahora, estos no pueden ser conjuntos de nivel porque coinciden. Entonces, lo que pasa es que tengo que dar un pequeño margen de uno a otro con una secuencia epsilon n con suma muy pequeña. Pero esto se puede hacer. Si alcanzo a hacer eso, luego puedo imaginar perfectamente una familia inicial de conjuntos C1, C2, CK, etc. Cada una de estas me va, la CK me va a dar K subconjuntos, la CK más 1 otros K, etc. De forma que cuando yo avanzo aquí, hago un avance de 1 partido por n cuadrado, en realidad este avance, 1 partido por k cuadrado, en el caso k, este avance lo voy a tomar k veces y me va a dar un avance de 1 partido por k, no sumable. Bueno, es la idea. Ahora, se puede hacer esta construcción, y luego una vez que tengo esta construcción de conjuntos numerables, puedo construir por interpolación una función convexa. No va a ser diferenciable, la dificultad es hacerla diferenciable. No es muy difícil hacerla diferenciable de cualquier punto salvo la singularidad.
hacer diferenciable también la singularidad de clase C2 es bastante difícil, es la parte técnica, pero se puede hacer y se hace este contraejemplo. Por lo tanto, la conclusión es que no se pueden desingularizar las singularidades de una función convexa. A ver, en el mundo del análisis variacional, en realidad, hay dos paradigmas, dos modelos. Uno es el caso convexo, de buena estructura, y otro es el caso estructural, es decir, el caso semialgebraico o minimal. Y estos dos casos van aparte, no entra uno a otro. Es decir, aquí la función convexa no cumple esta propiedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede garantizar esta propiedad fuerte, pero quizás por la estructura que tiene puede dar lugar a propiedades semejantes, es decir, que las trayectorias, todas las trayectorias tengan longitud finita. Hemos visto que el resultado de Bregis garantiza esto en el caso interior no vacío, pero en realidad se puede mostrar en el caso de una singularidad aislada, o sea, un singleton. Entonces, esta es la última parte de mi exposición, es mirar ahora el sistema gradiente cuando f es una función convexa. F ahora suponemos que es convexa, en este caso es conocido la convergencia, y mirar ahora la longitud. Aquí se puede dar una especie de motivación. Si miro el grafo de una función convexa, al lugar de f miro el menos f, o sea, la veo así, veo una montaña, así, ¿de acuerdo? Es decir que, o sea, una función convexa, imaginemos que hay alguien que está arriba y quiere bajar, ¿de acuerdo? Y cada vez que para bajar, ¿qué hace? Mira dónde baja más, o sea, la pendiente más alta, y sigue esto. Y vamos a imaginar también que él es capaz de caminar con velocidad constante. ¿Vale? Velocidad constante, incluso si la pendiente es poca, grande o todo, constante. La pregunta es, ¿va a bajar a tiempo finito o no? A ver, esta pregunta en realidad significa que si considero este sistema, ¿de acuerdo? Velocidad constante, la trayectoria tiene longitud finita, pero ese sistema es lo mismo que este. Solo me cambia la parametrización de la curva, la imagen es el mismo. Vale, entonces la respuesta es que sí, que este tiempo de recorrido es finito en el caso convexo. Hemos visto que no lo es en el caso que este grafo es el grafo de una función c infinita, pero no o minimal, con oscilaciones. Porque en este caso puede empezar a dar muchas vueltas, como era el ejemplo que he presentado antes. Bien. A ver, la noción llave para estudiar este tipo de problemas es una noción que introduje en un artículo con dos compañeros franceses, Stéphane Sabourin y Olivier Le, es la noción de una curva autocontractante. La definición de una curva autocontractante es general y no depende del estudio de sistemas dinámicos. Una curva se llama autocontractante si tiene la siguiente propiedad. La curva va así, cuando t empieza por aquí, gamma 0, gamma t1, gamma t2, gamma t3. La propiedad es que esta distancia es siempre mayor que esta, para cualquier 3 puntos que fijo. En otras palabras, si me fijo a un punto dado y miro la distancia detrás, veo algo decreciente. Si a cada punto me defino una función Lyapunov, hasta este punto. Voy a acabar pronto. Esto es esta propiedad aquí. Una curva se llama autocontractante si cumple esto. Ojo, aquí no suponemos nada. O sea, bueno, puedo suponer que la curva es continua, ni siquiera es necesario, pero no supongo rectifiable. O sea, localmente la longitud no tiene por qué existir, ni siquiera localmente. O sea, no digo que se puede parametrizar con la longitud.
porque no sé si es rectificable. Sería una conclusión, realmente. Bueno, lo que sí que puedo decir ahora es que esta definición se ha introducido con motivación proveniente de las órbitas de un sistema gradiente de una función convexa. ¿Por qué? Si f es convexa, el sistema de gradiente, las soluciones cumplen esta propiedad. Ok, es el dibujo que hice aquí. Entonces, ejemplos: trayectorias de sistemas gradientes o de una función convexa, incluso casi convexa. Los niveles tienen que ser convexos, la función no es necesaria que lo sea. Si f es convexa, se puede definir el sistema subgradiente aquí, también la curva va a tener esta propiedad de autocontracción. También se puede ver de forma independiente, geométrica, independiente de la función, mirando foliaciones. Es decir, en el plano hacemos una foliación de conjuntos convexos uno dentro de otro, definimos una noción de trayectoria, esta trayectoria va a cumplir con esta propiedad. En el caso de dimensión 2, habíamos mostrado que una curva continua acotada es necesario para no tener una recta, la recta es autocontractante, va al infinito, ¿vale? Tiene longitud finita y además esta longitud está acotada por el punto inicial menos el punto final. O sea, he olvidado decir que la definición de autocontracción, si es acotada, la curva tiene que converger. Es una consecuencia. Y este 42 aquí, he dado una charla hace 2 años en Valparaíso, parecía un número mágico. De hecho, era casi óptimo para nuestra conclusión, y durante un tiempo pensábamos que es óptimo, no se puede mejorar. Y mucha equivocación, en realidad se mejora bastante. Bueno, se mejora bastante porque ahí se puede cambiar el enfoque. En realidad, voy a acabar con este comentario, un sistema gradiente en el caso convexo, o en el caso que los niveles son convexos, este es el nivel de la función, y esta es la distancia. Tiene una función Lyapunov más, que es la distancia del punto al cero, al punto final de la trayectoria. Y esta observación dice que cuando avanzamos a lo largo de esta curva, la curva no puede ir nunca atrás, aquí, y nunca aquí. O sea, cada vez que la curva avanza, se crean zonas prohibidas. O sea, se ve que hay algo que va disminuyendo. Este algo, ¿qué es? Puede ser volumen, puede ser otra cosa. Y en realidad, lo que es la curva misma, haciendo la envoltura convexa hacia un conjunto convexo, que se va disminuyendo. Y se va disminuyendo de forma que controla la longitud. Entonces, la noción aquí es la noción de, no sé cómo se dice en castellano, ancho, sí, ancho medio, sí, es proyectar, tomar la integral sobre la esfera en todas las direcciones, y para cada dirección proyectar el conjunto K, tener un conjunto unidimensional, la medida de Hausdorff de esto, y hacer la media. Entonces, esta cantidad, en realidad, puede controlar toda la curva. Nos dimos cuenta que el caso de curvas que había un resultado de Parcelli y Puzzi, que decía que para curvas que tienen en nuestro lenguaje la propiedad de auto expandidas, no introdujeron esta definición, pero sería una curva que cuando cambio la parametrización es autocontractante. Estas curvas, si suponemos que la longitud es finita, y parametrizamos la curva con la longitud, por lo tanto va a ser curvas absolutamente continuas, la longitud está acotada por la anchura media, como se llama, de la envoltura convexa de la curva misma. Y esto, una vez que tenemos esta información, en realidad lo que hicimos
es hacerlo en el caso no diferenciable, es decir, en el caso donde no se supone que la curva inicial es rectifiable, en mostrar ahora a la vez que es rectifiable y acotar la longitud de la curva con el mismo medio. Bueno, ya no voy a comentar más, voy a decir que las curvas autocontractantes también tienen otras aplicaciones en optimización, por lo tanto, por ejemplo, el algoritmo proximal aplicado en un conjunto convexo da lugar a una curva poligonal autocontractante, esto que da, por ejemplo, que esta longitud me da una acotación, por lo tanto me da una convergencia del algoritmo proximal, de forma independiente, además, de los parámetros elegidos. Y bueno, voy a parar aquí. Bueno, esta charla esencialmente está basada en tres artículos. Este primero, que era la primera parte de mi exposición, esto es la segunda parte, y esto es la última parte que hice ahora con la rectificabilidad de curvas autocontractantes. Bueno, creo que he hablado un poco 5 minutos más que lo previsto. Bueno, está bien. Gracias por la atención. Sí, yo tengo una que en un momento dijiste que el enfoque de funciones convexas y el enfoque de funciones estructurales, como que son desarrollos separados, pero ¿cómo es la intersección? Por ejemplo, ¿tiene sentido estudiar funciones convexas y estructuradas? Sí, ¿O son muy sí. pocas? No, sí, tiene sentido. Sí, si supones que la función es a la vez convexa y semialgebraica, te da muchas más herramientas. Sí, pero Sí. mi pregunta es si esas son un conjunto como esperable o son muy pocas. Porque A ver, veces, sí, no sé, voy a contestar. Sí, a ver. Tradicionalmente, digamos, el paso del análisis clásica al análisis variacional se hace mediante las funciones convexas. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio tangente, tenemos cono tangente, no tenemos derivada, tenemos subdiferencial, y el modelo para definirlo bien es el conjunto convexo. Y luego se hacen en funciones cualquiera, sin embargo, hay que buscar la convexidad en algún sitio. Por ejemplo, el cono tangente de Clark tiene la propiedad de ser siempre convexo, un conjunto convexo. Bien, ahí la convexidad es rara, casi nunca es el caso, pero se utiliza muy a menudo o con aproximaciones o buscarla, ¿de acuerdo? Ahora, la otra parte de la pregunta es cuánto a menudo podemos encontrar funciones semialgebraicas, subanalíticas, no sé qué. La definición parece muy restringida. Lo que pasa es que en la práctica, casi siempre, al menos que alguien haga teoría de caos o otra cosa, pero en matemática, digamos, un poco habitual, se hacen siempre operaciones que conservan la estructura. Cuando escribes una fórmula, la función va a ser típicamente analítica. Cuando ahora haces operaciones con esta fórmula, por ejemplo, haces max, min, la convolución con la norma, estas cosas, vas a estar en la misma estructura. La única cosa que no está permitida es tomar límites de estas funciones, porque límites de polinomios te dan todas las funciones continuas. Esto no está permitido. Cualquier otra cosa sí. Ahora, decir que voy a interesarme únicamente en funciones estructurales es casi lo mismo que decir que voy a interesarme únicamente en sonidos que tienen sentido. Es decir, yo puedo hacer muchos sonidos, pero en realidad los que hago más a menudo son los que tienen sentido. Los otros no puedo hacer en realidad tantos. O sea, es como las letras de un alfabeto. Hay muchas combinaciones posibles, pero si alguien intenta escribir, va a tener tendencia a escribir cosas que tienen sentido. Y esto no es mío en realidad. Esto el primero que lo dijo es Alexander Grothendieck. Hizo un proyecto de investigación al CNRS francés, diciendo que este mundo está lleno de patologías en matemáticos, pero en realidad no las vemos, porque las vemos cuando las buscamos, pero en nuestro ámbito muy a menudo vemos buenas estructuras. Entonces, en este sentido, tiene mucho sentido estudiar la traza de una teoría, del análisis variacional, por ejemplo, en la geometría O minimal. Bueno,
Son paralíticas, ¿cierto? Funciones analíticas. Analíticas, sí. Pero en torno a cualquier punto crítico. Sí, en torno de cualquier punto crítico. Ahora, la diferencia es que Kurdika lo hace, no hace en el torno de un punto crítico, sino el valor crítico. Se interesa en el valor. Y es generalización, o sea, recupera el otro resultado y las funciones más amplias. ¿Sí? O sea, digamos, estas cosas valen para puntos sí. Sí. A ver... esto es un polinomio y esto es un punto crítico. ¿Ok? Aquí vale. Ahora, Kurdika se interesa al valor crítico, que es 0. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad Lojasiewicz quisiera estudiar variedades analíticas, es decir, no algebraicas, que es 0 un polinomio, sino el 0 de una función analítica real. Ahora, cuando digo variedades, es variedades con singularidades, ¿de acuerdo? Y quisiera mostrar un teorema que dice que si tengo una variedad, aquí, bueno, tomo un punto, subvariedad de Rn, tomo un entorno ambiente, entonces existe una retracción de este entorno a un entorno aquí. En el caso liso esto es evidente. En el caso no liso, necesitas aquí mostrar que hay una retracción de esto en esto. Y la retracción la produjo mediante un sistema dinámico. O sea, el sistema dinámico de gradiente te hace esto. Pero para mostrar justamente esto, hizo el lema de Lojasiewicz. O sea, la motivación era puramente de geometría. Luego, esta, como invoca una cosa de comparación entre tasa de convergencia de los gradientes y de los valores de la función al lado, obtuvo muchas aplicaciones en otros campos.